Los huesos presentan formas muy variadas y cumplen múltiples funciones dependiendo de dónde estén. Con una estructura interna compleja, sí, ya vamos a ver y usted lo va a estudiar. Los huesos son plásticos, livianos, aunque duros y muy resistentes, ¿verdad? Fíjate que no son sólidos. ¿Ya? Su estructura les permite tener orificios que lo hace que tengan menos peso. ¿Ya? No son totalmente sólidos. El conjunto total de los huesos forma el esqueleto o sistema esquelético. El esqueleto humano es el conjunto total y organizado de huesos que proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional, o sea, múltiples funciones. Por ejemplo, locomoción, o sea, movernos. Protección, por ejemplo, el cerebro está protegido por el cráneo. Contención, que contenga, por ejemplo, adentro órganos, por ejemplo, el corazón y los pulmones en la caja torácica. Sustento, o sea, va a sustentar todo el cuerpo. Y aquí viene una excepción, y esta es pregunta de examen, exceptuando el hueso hioides que se haya separado del esqueleto. Todos los huesos se articulan entre sí, formando un conjunto, soportados por estructuras conectivas como ligamentos, tendones, cartílagos y músculos. O sea, tú necesitas ligamentos, tendones, cartílagos, inclusive músculos, para que estos huesos permanezcan unidos, y así se hace, excepto el hueso hioides, que es un hueso que está suspendido, no está conectado con ningún otro hueso. Ve a buscar qué es el hueso hioides, dónde está y qué es lo que hace, para que conozca cuál es esa excepción. Y me lo subes al WhatsApp como deber, ¿verdad? Recuérdate que tienes que estar haciendo los deberes, eso te va a ayudar a conocer más conocimiento. Y me lo subes al WhatsApp, por favor. Y yo te lo voy a preguntar en el examen. Cada hueso cumple una función particular y de conjunto en relación a otros huesos con los que está articulado. El esqueleto representa 12-15% del peso corporal. Es bastante. Fíjate que hay diferencias entre razas. Por ejemplo, la raza negra tiene huesos con más huecos, por lo tanto es menos pesado. Si tú te vas a dar cuenta en el atletismo, en los 100 metros planos, en los 400 metros planos, 110 metros vallas, por lo general son atletas de raza negra los que ganan. ¿Por qué? Porque tienen también menos peso en el aparato óseo, y eso les ayuda. Hay excepciones, pero por lo general así es. El esqueleto de un adulto tiene ¿cuántos huesos? 206 huesos. En esta clasificación no se tienen en cuenta las piezas dentarias, o sea, no los dientes. También los huesos suturales del cráneo, ni los huesos sesamoideos. En el cráneo tenemos ciertos huesos que sirven de sutura, o sea, de unión un hueso con otro. Y los huesos sesamoideos son una especie de huesecitos que están, por ejemplo, en el tobillo, en la rodilla o en la mano, que no tienen ninguna función. O sea, que son como te mencionara, como que fuera la muela del juicio, que son cosas arcaicas, que son huesos bueno, no todos los tenemos. Los sesamoideos, no todos tenemos sesamoideos. Y no hacen nada, no tienen ninguna función específica, pero ahí están. Así que ve a buscar cuáles son los huesos sesamoideos y súbelo. Recuerda que siempre subir fotos, lo importante es ver las fotos, dónde están, y si es posible que sean de rayos X, ¿verdad? Para que tú lo veas, o sea, realmente como son, en vivo, y no un dibujo. El conjunto organizado de huesos conforma el sistema esquelético, el cual se relaciona con otros sistemas orgánicos. Él se relaciona, por ejemplo, con los músculos, se relaciona con el sistema circulatorio, se relaciona con el sistema linfático, ¿verdad? Tiene relación con ellos, ¿verdad? El nervioso, articular, muscular, formando el aparato locomotor. Aquí podemos ver los diferentes tipos de huesos que tenemos en todo el organismo. El cráneo, la caja torácica, las extremidades, la pelvis, etcétera. Todos los huesos, ¿verdad? Cráneo, húmero, etc.
hay que ir revisándolo, hay que ir ya viéndole cuáles son los más importantes. O sea, todos los que están ahí, ya te los tienes que poder. Necesito que te puedas todos los que aparecen ahí. Cráneo, escápula, húmero, costillas, pelvis, radio, fémur, tibia, peroné. Vea, todo eso ya tenemos que saberlo. La clasificación, ¿cuáles son las partes del esqueleto? Primero, comencemos con las partes del esqueleto axial. Son huesos de la cabeza, fíjate, dije huesos de la cabeza, no dije del cráneo. Huesos de la cabeza son 29. Entre eso tenemos huesos de la cara, son 14. Huesecillos del oído son 6, 3 y 3. Huesos del cráneo son 8. Y también tenemos el hioides, que te dije que es un hueso que está como en el aire, ¿vean? No tiene ninguna unión con otro. Los huesos del tronco son 51. Por ejemplo, los huesos de la columna vertebral son 26. Las costillas son 24, o sea, 12 derechas y 12 izquierdas. Y el esternón es este hueso que está aquí, que está aquí en medio. ¿Ve? Está en la clavícula y en medio está el esternón, que es uno. Las partes apendiculares, los huesos de las extremidades superiores son 64, o sea, 32 por 2 igual 64, o sea, 32 de un miembro y 32 del otro. La cintura escapular es esta, el hombro, izquierda y derecha. Tenemos el brazo, que es uno, el húmero, y en el antebrazo tenemos 2, el cúbito y el radio. Huesos de las extremidades inferiores son 62, o sea, 31 por cada lado, 62. La cintura pélvica, que es la pelvis. En el muslo tenemos 1, que es el fémur. La rodilla tenemos 1, la pierna tenemos 2, tibia y peroné. Y en el pie tenemos 26 huesos. ¿Ya? 13 y 13. La clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican en varias formas, pero principalmente en la forma que tienen. Por ejemplo, hay huesos largos, por ejemplo, el fémur, la tibia, el húmero, huesos planos, como por ejemplo los del cráneo, huesos cortos, huesos irregulares, huesos neumáticos. Los neumáticos tienen cavidades dentro de él, por ejemplo los de la cara. Huesos sesamoideos, que ya tú vas a ir a buscar cuáles son los sesamoideos, y los huesos suturales o guarnianos, que son también, ya te dije, que te sirven para unir ciertos huesos en el cráneo. Aquí vamos a ver, ya vamos a ir conociendo algunos. Este morado que tenemos aquí es el hueso frontal. Mira cómo el hueso frontal se mete en la órbita del ojo y adentro. En la órbita del ojo y adentro, hueso frontal. Está en la región frontal. El hueso parietal, que son estos dos grandes que tenemos aquí, derecho e izquierdo, hueso parietal. Aquí te lo estás viendo un pedacito, y vamos a ver en la otra fotografía, se va a ver mejor, de color beige quizás. Y abajo de él, en este color blanco quizás, o hueso, es el hueso temporal, que está aquí a los lados, que tiene que ver con los oídos. Tenemos el hueso malar, que es este que está aquí, hueso malar, que es esta parte del pómulo. No es todo el pómulo, pero es parte del pómulo, hueso malar. Y también se mete en la órbita, mira. Tenemos este que está aquí, que es los huesos propios de la nariz, hueso nasal, este que está aquí arriba, no hasta la punta, no a la punta, es hasta aquí, esta parte de aquí, hueso nasal. Este que está aquí es el maxilar superior, de donde salen los dientes superiores, maxilar superior. Y el que está abajo es la mandíbula o maxilar inferior. Tú lo puedes nombrar de las dos formas, maxilar inferior o mandíbula, cualquiera te va a entender. Visto nuevamente, de morado, el hueso frontal. Mira qué grande se ve el hueso parietal, ¿verdad? Porque así es, hueso parietal. El hueso temporal, que es todo este que tiene relación con el oído. Aquí está el conducto auditivo externo, ¿eh?
Hay que ver con el oído. Y hasta aquí atrás, en este celestito, tenemos el hueso occipital. Te vuelvo a repetir, frontal, parietal, temporal, occipital. Maxilar superior en verde, maxilar, el malar, hueso malar, que está aquí, que forma parte también de la órbita, ¿verdad? Malar, y el maxilar inferior o mandíbula. Maxilar inferior o mandíbula. Aquí tenemos la descripción del hueso hioides, te mencionaba, ¿verdad? Es el que ibas a ir a investigar, necesito que lo vayas a investigar. Es el único hueso en la suspensión del esqueleto, o sea que no está unido con otro hueso. Es un hueso impar, mediano, situado en la parte anterior del cuello, debajo de la lengua y por encima del cartílago tiroides. El cartílago tiroides es el huesito de Adán. Tócate el huesito de Adán. Pues arriba está el hueso hioides. ¿Verdad? Ve a buscarlo y lo subes al WhatsApp. Los huesos del tronco, huesos del tórax. El tórax es la región anatómica comprendida entre el músculo diafragma, que habíamos mencionado el músculo diafragma, siendo el músculo diafragma el músculo principal de la respiración, ¿verdad? Y que dijimos que dividía el tórax con el abdomen. Entonces el tórax va desde el diafragma para arriba al cuello, en el cual se albergan órganos tan importantes como los pulmones y el corazón. O sea que el tórax está conteniendo esos dos órganos perdón, y los está protegiendo. El tórax se encarga de proteger estos órganos a través de la caja torácica, que es el conjunto de huesos que forman las costillas y el esternón. Recuérdate que habíamos mencionado que son 24 costillas, 12 derechas y 12 izquierdas, más el esternón. El tórax está formado por 25 huesos, el esternón 1 y 24 costillas. Aquí lo podemos ver. Fíjate que podemos ver cómo la clavícula se articula con el esternón. Todo este es el esternón. Y el esternón está dividido en el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y el apófice sifoides, con X, sifoides del esternón. Cuerpo del esternón, perdón, manubrio del esternón, cuerpo del esternón y apófice sifoides, ¿verdad? Fíjate cómo las costillas salen desde las vértebras torácicas. Desde la primera costilla sale de la torácica primera, y así se llama, T1, torácica primera. La primera costilla sale de la torácica primera y viene, mira, y se articula con el manubrio del esternón. La única. Te puedo preguntar como pregunta de examen cuál es la única costilla que se articula con el manubrio del esternón. ¿Cuál es? La primera. Ya, fíjate también que las clavículas se articulan. Yo te puedo preguntar, por ejemplo, las costillas se articulan, ¿con qué parte del esternón se articulan las costillas? Con el manubrio, ¿verdad? De ahí ves que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima costilla se articulan directamente con el cuerpo del esternón. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima se articulan con el cuerpo del esternón. Puede ser pregunta también. De ahí las otras tres, la octava, novena y décima, estas se unen, pero el cartílago se une a la séptima. Se une a la séptima, ¿verdad? De ahí la 11 y la 12 son conocidas como costillas flotantes. Flotantes. ¿Por qué? Porque la parte anterior de las costillas flotantes no se une a nada, solo se unen ahí atrás. O sea que la costilla 11 y la costilla 12 a cada lado salen de las vértebras 11 y 12 respectivamente, pero por delante no se unen a nada. Por eso se llaman flotantes.
¿verdad? La otra cosa que te puedes dar cuenta aquí, que las costillas que se unen al esternón lo hacen a través de cartílago. No es el propio hueso que llega, sino que viene el hueso, de ahí el hueso se une al cartílago y es el cartílago el que se une al esternón. Clasificación de las costillas. Las costillas son 24 costillas humanas, se dividen en 12 costillas en cada parte, o sea, 12 derechas y 12 izquierdas. A su vez, estas se clasifican como externales, o sea, que son verdaderas. ¿Por qué? Dice las primeras 7 costillas, contando de arriba y abajo, se une en una vista sagital, o sea que estas son verdaderas porque se unen directamente al esternón, por delante. Las asternales, que son falsas, que son las siguientes 3, o sea, la 8, la 9 y la 10, como te dije. Estas se van a unir por el cartílago a la 7ª costilla, ¿verdad? Y las flotantes son las últimas 2 costillas después de las asternales, o sea, que son las que no se unen con el esternón por delante, sino que están libres. Es la 11 y la 12. Los huesos de la columna vertebral. La columna vertebral, espina dorsal o raquis, es una compleja estructura osteofibrocartilaginosa articulada y resistente en forma de tallo longitudinal que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial. La columna vertebral es un órgano situado en su mayor extensión en la parte media y posterior del tronco y va desde la cabeza, que le da sostiene, o sea que la cabeza está, la columna vertebral por arriba va a sostener la cabeza, pasando por el cuello, la espalda hasta la pelvis, el cual le da su soporte. Aquí podemos ver las 3 fotografías, la columna vertebral. Quiero que mires la de la izquierda. Fíjate que la foto de la izquierda nos está enseñando en color moradito arriba la vértebra cervicales, así se llaman, vértebras cervicales. Y vamos a ocupar la letra C de cervicales para nombrarlas. Va a ser la C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Son 7. De ahí en verde tenemos las vértebras torácicas y las vamos a nombrar con la letra T de torácicas. T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Son 12. De ahí tenemos en azul las vértebras lumbares, L1, y las vamos a nombrar con la letra L de lumbar. L1, L2, L3, L4, L5. Son 5. De ahí está el sacro, que es todo esta forma de pirámide que está aquí, ¿ve? El sacro, que está formado por 5 vértebras, pero que se han unido, se han fusionado, y así son. Eso es lo normal, que tenga 5 vértebras fusionadas, ese es el sacro. Y la punta, la puntita, hasta abajo es el coxis. Coxis. Ese coxis uno se lo puede quebrar, por ejemplo, el paciente se cae sentado, puede tener una fractura de coxis. Son muy dolorosas. Vemos la fotografía de en medio, donde vemos también la cara posterior de la columna. Vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Fíjate en la foto lateral, la foto de la derecha. Ves la columna que tiene curvas. Mira, tiene estas curvaturas. O sea, no es una columna recta, doctor, no. La columna vertebral no es recta, no debe de ser recta. Estas curvaturas que tienes en forma de S, eso es lo normal, así debe de ser. Si tú encuentras en una radiografía que, por ejemplo, las vértebras cervicales están rectas, eso es anormal, algo está sucediendo.
puedes encontrar que las vértebras torácicas están rectas. Eso es anormal, eso no es correcto, algo está sucediendo. Y las más frecuentes son las lumbares. Si tú encuentras una rectificación de la columna lumbar, algo está sucediendo. Por ejemplo, de ahí los lumbagos. Hay una rectificación de la columna lumbar. Y el sacro, pues, está todo doblado. Mira, fíjate cómo se dobla. Las cervicales se doblan, de ahí para otra dirección el tórax, de ahí la otra dirección agarra el lumbar, de ahí en otra dirección agarra el sacro. Pero esas curvaturas son normales. La columna vertebral se divide en 4 regiones. La columna cervical, que está en el cuello, que tiene 7 vértebras, y que las únicas 2 vértebras primeras son las que tienen nombre propio. Ninguna otra vértebra tiene nombre propio. Entonces, la primera C1 se llama atlas, y la primera C2 se llama axis. La primera C1 se llama atlas, y la segunda C2 se llama axis. Y de ahí C3, C4, C5, C6, C7. La columna dorsal son 12 y corresponden a cada costilla, ¿verdad? T1, T2, T3, T4, etcétera, hasta T2. La columna lumbar está formada por 5 vértebras. L1, L2, L3, L4, L5. Y el sacro, el hueso sacro, post sacrum, es un hueso corto, impar, central, simétrico, oblicuo, compuesto por 5 piezas soldadas, o sea, 5 vértebras sacras que se han fusionado, se han unido en forma de pirámide cuadrangular, que presenta una base, un vértice y 4 caras. ¿Cuáles son las caras? Cara anterior, cara posterior y las 2 caras laterales. Las 2 caras laterales del sacro se unen a la pelvis. Se une a la pelvis. Fíjate cómo hemos ido conociendo cierta parte del sistema óseo. No lo hemos visto todo, no ese es el objetivo. Ahorita estamos conociendo, estamos hablando de generalidades del sistema óseo. Dime, Héctor. Yo tengo una duda, doctor. Usted mencionó que el sacro estaba formado por 5, ¿verdad? Y por alguna razón